Una de las primeras cosas que pensamos en cuanto escuchamos la alerta sísmica es ponernos a salvo, ya sea en la oficina, en la casa o en algún espacio público, pero realmente conocemos cuáles son las medidas de seguridad si es que nos encontramos adentro del metro. Acompáñame a preguntar a la gente a ver si conoce este protocolo. No, en el metro no. Sería conveniente que instruyeran a toda la gente que usa el metro qué hacer en caso de sismo. Perfecto. O de algún incendio, de algún otro incidente que llegue a suceder dentro del metro. Para el metro no. O sea, solo sé que es como la salida más cercana y en este caso alrededor de la Glorieta. Creo que es algo que todos debemos de tener y que debemos preocuparnos para que no vuelva a ocurrir lo de 2017. Conservar la calma, que es algo muy difícil de hacer, y bueno, básicamente solamente replegarse a la pared. Digo, en este caso no nos daría tanto tiempo para salir, entonces sería lo más óptimo. Pues mantenernos informados en dado caso de que, o sea, lo de la vez pasada, ¿no? Que se hizo el macro simulacro y posteriormente fue lo del temblor. Entonces solamente conservar la calma. Definitivamente, mantenernos informados y conservar la calma son clave para evitar algún incidente durante un sismo en el metro. Este sistema activa un protocolo que consiste en frenar los trenes en cuanto estos arriben a la siguiente estación. Se corta el suministro de energía que alimenta la tracción de los mismos y se notifica la activación de la alerta sísmica. Los usuarios deben replegarse hacia los muros en andenes y pasillos, evitar correr y, si se encuentran dentro del vagón, permanecer ahí hasta que finalice el evento, ya que las estaciones del metro son consideradas de baja vulnerabilidad ante sismos. Con imágenes de Jorge Barajas y edición de Javier Barrera, Víctor Diego, 21 Noticias.